Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Silvia Davis, buenos días, ¿cómo me escucha? Buen día, Licen. Hola. Buenos días, hola, hola, ¿cómo me escucha? Buenos días, Licen, se lo escucha con claridad. Buen día. Buenos días, Lice. David Solís, muy buenos días, ¿cómo me escucha? Buenos días, licenciado. Se escucha bien, solo que un poco bajo, la verdad, tiene un sonido tipo Hola, radio. hola, hola, hola. ¿Licenciado me escucha? Buenos días, ¿cómo me Buenos días. escuchan? Buenos días, licenciado. Se escucha como un sonido al fondo, no me deja escucharlo bien. Hola, 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 no sé si me escuchan. Listen, se le escucha bien, usted nos escucha. Ahora sí. Hola, hola, Buenos días, licenciado. Ahora sí se ¿cómo me escucha bien. escuchan? Buenos Sí, Ahora se días. escucha bien. así se le escucha, Lice. Hola, sí, Buenos días, se escucha bien, licenciado. ya. ¿Me escuchan perfectamente? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya, es que estaba mal configurado mi micrófono. Ya, ahora sí. Las ayudas se ven perfectamente. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a desarrollar esta parte un poquito complicada en lo que respecta y en lo que viene a ser la construcción del conocimiento científico. No sé si alguien podría dar lectura a este pequeño pensamiento de Thomas Kuhn. ¿Alguien me lo podría leer, por favor? Lo que dice que son, que es la Sí, ciencia, cómo avanza, cómo existir múltiples paradigmas y la convergencia paradigmática. sí. Bueno, ¿por qué les he puesto esto? Justamente este señor Thomas Kuhn es el que nos habla sobre los paradigmas, ¿no? Es el que hoy en día manifiesta qué son los paradigmas. Y esto también se apoya en que viene a ser la ciencia, ¿no? Y cómo va avanzando en el transcurrir de la vida, del desarrollo social, para coexistir en los múltiples aspectos donde ya no es unos cuantos, sino son varios paradigmas que se tienen, que establecen una convergencia paradigmática. ¿Y esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar pues esas concepciones filosóficas de lo que viene a ser ese fundamento de lo que es el empirismo. Por ejemplo, el empirismo, donde nos dicen cuál es su fuente del saber. Su fuente del saber del empirista es la experiencia sensorial. Donde no hay experiencia, no existe la razón de ser. Ese es el empirista. Donde está caracterizado por el lugar, un lugar privilegiado del dato, ¿no? Entonces, el empirista es el que maneja y el que establece los instrumentos mediante objetivos en base a la estadística, en base a los resultados matemáticos. Y dentro de estos empiristas
tenemos representantes, tenemos científicos que lo han planteado y han venido desarrollando, ¿no? Como ser Luke, Berkeley, Hume, Bacon y Hobbes. Son personas que han trabajado bastante con lo que es ese fundamento empírico, ¿no? Que habla de la experiencia sensorial, donde los datos para esa experiencia sensorial también es la parte estadística. Luego entramos en ese paradigma racionalista, donde el ser humano indica, ¿no? Que su fuente del saber del racionalista está producidos por la razón, por el intelecto, donde el desarrollo y su crecimiento paradigmático está dado en lo que llega a razonar, a lo que llega a interpretar el científico. Entonces, esto está caracterizado por esa gama universal de necesidades y caracteres lógicos del saber, donde establecen como instrumentos ya no la parte estadística, más bien los diseños experimentales, la observación para extraer un entendimiento propio, ¿no? Del concepto de lo que es causa, sustancia y verdades a priori. Y aquí, por ejemplo, desarrolla mucho la parte filosófica, ¿no? En el racionalismo, donde sus representantes como, por ejemplo, Descartes, Kant, Fichte, Hegel, Berkeley, establecen, ¿no? El conocimiento que está producido por la razón y el intelecto. O sea, las personas no pueden desarrollar procesos científicos mientras no exista la razón del desarrollo de esa parte intelectual que viene a ser diseños experimentales de haber observado determinadas cosas por algún tiempo y extraer bajo un entendimiento y un concepto propio, ¿no? Asimismo, tenemos el materialista o el materialismo, que su fuente del saber es el carácter primario de la materia, o sea, tal cual es. Y esto está caracterizado por el concepto y noción de materia que comprende todos los fenómenos y procesos, ¿no? Que se van dando dentro de ese aspecto. Tenemos la descripción y la explicación. El materialista, por ejemplo, está dado en ese objeto primario de la materia, ¿no? Donde si no hay materia, no hay vida para el materialista. Y es un concepto de llegar a comprender todos aquellos procesos dentro de la naturaleza para llegar a describir y explicar. ¿Quiénes son sus autores? Demócrito, Epicuro, ¿no? Dentro de ese atomismo, Marx, Carnot y Neurath. También entramos, ¿no? En lo que es el marxista. El marxista, que su fundamento lógico para ellos es el materialismo histórico y dialéctico, donde hablan de igualdad. Y esto está caracterizado por la unidad y lucha de contratos, transformaciones de cambios, negación de la negación. ¿Por qué? Porque tratan de establecer una normativa de relacionamiento y equilibrio y igualdad. Pero está contextualizado dentro de esos principios porque no se llega a cumplir. Dentro de esos exponentes está Marx, Engels, David Dobb y Mahmoud Tov. Y hablamos del funcionalista. El funcionalista, su fundamento de saber viene de la función como consecuencia, ¿no? Objetiva, observable, producida por un elemento, ¿no? En el seno de un sistema social, ¿no? Que están manifestados. Por ejemplo, decimos de que este funcionalista
establece, ¿no?, esa observación producida por determinados elementos, donde se caracteriza en la realidad de un sistema a detectar aspectos funcionales o disfuncionales que asocian con la fenomenología, donde la fenomenología viene a ser un proceso pragmático del realismo personalista y crítico que pueda tener el funcionalismo. ¿Por qué? Porque este funcionalista establece y busca desarrollar bajo determinados aspectos. Sus exponentes, Merton, Pearson, Weber, Pareto, Durkheim, Desmalen y Otsky. Luego hablamos del analítico. El analítico, que su fuente del saber está en la explicación de procedimientos, la consideración de supuestos subyacentes, ofrecer explicación. ¿Por qué? Porque el analítico, señores, va a buscar desentrañar bajo el análisis explicativo determinados conceptos, determinadas teorías que existen, ¿no?, dentro de situaciones y variables que se puedan plantear. Y como les digo, el analítico, más que todo, se establece en ese interín de conceptos y relacionamientos sociales, de explicaciones que tengan que darse a determinadas corrientes que se puedan contar. Sus representantes, Lasserfeld, Bunge, Lewin y Laswell. Ya el estructuralista es el que establece, ¿no?, la articulación entre las partes que la conforman. Y este también nos establece el confrontar conjuntos diferentes para poder describir. Y este estructuralista, por ejemplo, su relacionamiento ya viene a ser la condición de la vida y cómo se lleva a cabo la vida, cómo se desarrolla. Es Strauss, Piaget, sus representantes que manifiestan. Un poquito hablamos del positivista. El positivista, por ejemplo, este paradigma es racionalista, cuantitativo, científico y naturalista, ¿no? Esto se da porque su fundamento parte de la unidad de ciencia, unidad de método, ese método científico, esa metodología de las ciencias exactas, de la naturaleza causal. Especialmente la subordinación de los casos particulares, ¿no? Y dentro de esa caracterización del positivista, vemos de que pues establece la descripción de la naturaleza cuántica, cómo está dada, cuáles son los aspectos numéricos que plantean, cuánto de población se tiene para el proceso, para el análisis, y además de que, siendo positivista, establece y precisa en forma de rigor científico sistemático el aspecto de comparar y comprobar en forma medible, replicable, un modelo hipotético deductivo que científicamente se ha establecido y parte de una muestra significativa para lograr resultados, ¿no?, generales. Como les decía, el positivista es aquel que establece una unidad metodológica de las ciencias exactas, ¿no? Más que todo se va para trabajos matemáticos, científicos. Sus exponentes, Russell, Durkheim y Comte. Luego tenemos el naturalista o cualitativo. Este naturalista cualitativo busca, bueno, de nuevas posibilidades metodológicas, ¿no? Cuando no encuentra solución a sus problemas de investigación, estableciendo la relevancia de fenómenos. Este naturalista, por ejemplo, es más reflexivo, establece la descripción holística y global, ¿no?, constante y polifacética, que orienta, ¿no?, esa fenomenología, comprensión de los procesos
desde los propios aspectos de lo que viene a ser la ciencia y sus interpretaciones que se han percibido, pero que estas tienen que ser pues concretas, técnicas como la observación participante. Entonces ahí ingresa también la entrevista, que es el estudio de casos, el análisis de contenidos. Sus representantes del naturalista cualitativo es Dirkley, Husserl, Biden, Mitch, Schum, Berger, Luhmann y Blumer. Ellos serían los representantes del naturalismo cualitativo. No sé si me están escuchando, ¿se entiende perfectamente? Buenos días. Sí, Licen, se entiende. Y se Ya, escucha bien. Sí, Licen, se escucha. muchas gracias. Entonces, hablamos un poquito, ¿no?, de ese paradigma positivista, donde decimos de que el paradigma positivista ya es pues un conjunto de realizaciones científicas, donde este paradigma está reconocido universalmente, que durante cierto tiempo va a lograr proporcionar determinados modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Por qué? Porque se basa en el cálculo, en la parte estadística, en la parte numérica. Por eso que el paradigma positivista se puede definir como la visión del mundo dominante de una cultura. Además de que este paradigma es solo una manera de ver, es una manera de explicar cómo son y cómo funcionan las cosas. Y entrando en lo que es el sociocrítico, por ejemplo, es un nuevo paradigma que quieras o no, y hoy en día se está trabajando bastante. Y su fundamento, por ejemplo, está relacionado a la investigación. O sea, es amplia, es científica, no es neutral bajo un determinado resultado, no, más todo lo contrario. En el sociocrítico ya existe la libertad para desarrollar una acción de criticar, para identificar ese potencial de cambio. O sea, es crítica de la ideología. No solamente dice esto está conformado bajo una estructuración porque la población así lo establece. No, el sociocrítico ya desarrolla un accionar sociocrítico dentro del pensamiento y ataca en base a la crítica de la ideología. Su característica del sociocrítico es pues constructivo, es múltiple, es holístico. ¿Por qué? Porque establece, ¿no?, esa divergencia conceptualizada e influida, ¿no?, por la relación y el compromiso con la liberación humana. Más que todo está marcado por los valores, el proceso al margen de la condición ideológica. Sus representantes, Absorb, Hopfermir, Merconsu, Apple, Habermas y Freire. Y aquí bien claro, ¿no? En la parte sociocrítica, Freire, por ejemplo, nos ha hablado bastante y nos dice de que la educación no tiene que ser bancaria. La educación debe ser holística, continua. Perdón, porque generalmente como científicos y educadores, si nosotros interrelacionamos el proceso educativo bajo el interrelacionamiento del concepto, la relación y el conocimiento, vamos a ver de que existen muchos criterios ya formados, diferenciados, de lo cual nosotros no pensábamos. Por eso de que Pablo Freire nos dice, la educación tiene que ser una educación no cesada, tiene que ser una educación participativa, de relacionamiento conceptual del educando y el docente.
Entramos en el otro paradigma, ¿no? El interpretativo. El interpretativo que busca más que todo en ese fundamento comprender la realidad e interpretarla para comparar, para establecer su comprensión. Porque una cosa es que nosotros como personas con conocimiento tengamos bajo nuestra experiencia lo que es un determinado concepto. Pero sí lo que tenemos que ver en ese caracterizado de lo que es el interpretativo, que esto es constructivo. O sea, que no es solamente lo que uno dice, es múltiple, es holístico, es divergente. ¿Por qué? Porque existe la relación influida por valores subjetivos, ¿no? Y no todos subjetivamente son iguales. Unos tienen cierta aquiescencia, no están limitados por el contexto, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar una relación interpretativa. Hay un compañero que le gusta los animalitos, está con los animales, comparte con los animales. Mientras que hay otros que no les gusta los animales. Entonces, el interpretativo tiene que aprender a ver la realidad e interpretarla bajo el contexto subjetivo del relacionamiento de lo que establece el tiempo inductivo cualitativo. ¿Qué quiere decir? El aspecto subjetivo de las personas, que es muy diferente al aspecto objetivo. Tiene que estar centrado en las diferencias de esa perspectiva interactiva. Por eso que el interpretativo busca comprender la realidad bajo la interpretación y comparación y comprensión. Ahí vemos también el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico, como bien lo dice, es una investigación que está orientada hacia la acción, hacia la resolución crítica de problemas de capacitación de sujetos para su emancipación, desarrollo. Además, ¿no? La visión es global y dialéctica de la realidad. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio en el contexto sociocrítico, por ejemplo, establece ciertas condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas. Por ello, el paradigma sociocrítico busca construir teorías desde ese proceso reflexivo en la acción desde la práctica. Por ello, en el paradigma sociocrítico, el investigador, por ejemplo, y los sujetos investigados comparten responsabilidades en la toma de decisiones. Por eso, en la parte del paradigma sociocrítico, es imposible obtener conocimientos imparciales. Eso sería una falsedad dentro de lo que viene a ser este paradigma, ¿no? Por eso, en este paradigma es importante la práctica social, que esto está comprometida y dirigida a poner al descubierto todos esos intereses, valores supuestos. Por ello, el paradigma constructivista tiene, ¿no?, como máximo representante a Piaget, sobre donde él nos habla cómo aprender, ¿no?, de los seres humanos, y considera, ¿no?, al estudiante como el gestor de su propio aprendizaje. Habla también algo de Pablo Freire, ¿no?, partiendo de esas experiencias previas como base para construir nuevos conocimientos. Porque el paradigma constructivista reconoce, ¿no?, que el estudiante debe aprender estrategias cognitivas como herramientas que le van a facilitar procesar la información y a la vez pueda ser utilizada en la construcción de su propio aprendizaje. Las características de este paradigma constructivista.
Este paradigma, por ejemplo, constructivista, va a permitir que el estudiante dirija su aprendizaje y cambie la estrategia y cuestione el contenido. O sea, como decía Pablo Freire, no va a ser ya una educación bancaria, más todo lo contrario, va a ser una educación socializada del desarrollo y relacionamiento que debe existir. ¿Por qué? Porque ahí, señores, no va a existir la aceptación directa de la educación que sea repetitiva, más todo lo contrario, aquí el estudiante va a incidir en establecer ciertas críticas o aspectos fenomenológicos o conceptuales que vayan a mejorar su comprensión. Por eso el constructivista fomenta el diálogo y la colaboración entre alumnos, los alumnos y el maestro. O sea, es un intercambio o relacionamiento conceptual. Por ello que el constructivista alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente de determinados modelos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si queremos enseñar un concepto, no lo vamos a plantear y decir, esto aprendan de memoria. No, lo primero que tenemos que hacer es estimular para que haya una aceptación o iniciativa autonómica para el desarrollo y comprensión de ese concepto. No podemos indicar esto me deben aprender y ahí se termina la historia. No, en el constructivista le estimulamos a que acepte, desarrolle su conocimiento y esto sea autonómico. Por eso el paradigma constructivista tiene su origen y fundamento en una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación, más que todo psicológica y educativa, ¿no? Entre ellas se encuentran las teorías, como les dije, de Piaget en 1952, Vygotsky en 1978, que empezó a desarrollar el conocimiento. También hablamos de Ausubel, ¿no? En 1963 y Brunner en 1960, ¿no? Cuando ninguno de ellos se denominó constructivista, pero ya desarrollaban ideas, propuestas claramente, donde establecían una ilustración de esas ideas, de esa corriente. Por ello, el constructivista es en primer lugar, pues, una epistemología que habla de teoría, donde se intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, donde el constructivismo asume que nada viene de la nada, es decir, que el conocimiento previo nos va a dar nacimiento al conocimiento nuevo. Es importante que sepamos de esta corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día se la está manejando y se está desarrollando. Antes era la corriente conductista, ahora es la constructivista. ¿Por qué? Porque fundamenta su principio en la investigación cualitativa, por ejemplo, en la investigación cualitativa, ¿no? Donde esta investigación cualitativa establece la participación en toda la investigación que se centra en los sujetos de estudio. No podemos decir, simplemente vamos a hablar de un determinado grupo y nada más. No, más todo lo contrario, el constructivista establece una construcción de significados. ¿Por qué? Porque parte, ¿no?, de la experiencia que ellos tienen, de los fenómenos humanos que se puedan percibir y de algunos aspectos sociales, ¿no? El método constructivista intercambia lo que es la sociedad bajo una interpretación de partícipe activo, el estudiante, por ejemplo, bajo el pensamiento crítico que construye su conocimiento. Luego tenemos los profesores que vienen a ser quienes desarrollan bajo un razonamiento esas capacidades, habilidades y actitudes. Y esto, quiera o no, tiene pues una metodología de enseñanza, una guía que nos va a proporcionar información,
que desarrollamos bajo el concepto memotécnico o memorístico para llegar al aprendizaje, que viene a ser el de resumir bajo ciertas analogías y establecer la elaboración conceptual, clasificación de información que se pueda dar bajo determinadas estrategias. Luego hablamos de la metodología tradicional y de la metodología constructivista. La tradicional, donde viene el alumno, se sienta y es receptor de información. Y ahí vemos, ¿no?, un docente que impone todo. Y los alumnos no dicen nada. Están calladitos, escuchando. Y ahí empieza ese proceso del aprendizaje memorístico, donde empieza el proceso conductista, no constructivista. Pero hoy en día cambió. Ya nuestros alumnos observan, preguntan, establecen el sentimiento de creador del conocimiento, donde el docente ya en el constructivismo tiene que ser un guía y un moderador. ¿Por qué? Porque los estudiantes empiezan a desarrollar el conocimiento, establecer la comunicación bidireccional. ¿Para qué? Para que los educandos establezcan un conocimiento de aprendizaje no manipulativo, sino de relación, conocimiento científico. Por eso aprendemos, ¿no?, ¿qué es teoría? Teoría, como bien sabemos, es una serie de variables, conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionadas que presenta un enfoque dentro de ese fenómeno, de ese objeto de explicar y predecir, ¿no?, que nos decía Kerlinger, ¿no? Y a eso se nos viene, entonces, ¿cuál es el origen, si ustedes me pueden decir, del conocimiento? ¿Alguien me puede interpretar eso? ¿Qué es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Hay alguien? No hay. Sí, dicen, pero no entiendo. Perdón, me disculpas. Ya. El origen del conocimiento está dentro de los paradigmas, donde establecen determinadas construcciones del qué es lo que debemos saber, o donde buscan, ¿no?, explicar, fundamentar tanto el marxista, tanto el pragmático, el positivista, el hombre sociocrítico que busca y explica y fundamenta, ¿no?, bajo esos paradigmas y esos conceptos que tratan de establecer esa explicación basándose en determinados métodos, ¿no? Por eso que los diferentes módulos de la UNED se basan en determinados paradigmas, ¿no? Y además el eclecticismo, donde se encuentra en situaciones intermedias, ¿no?, donde no establece un paradigma de evidencia real. Por eso que el conocimiento tiene que ser muy específico. ¿Para qué me sirve todo esto, no? Claramente nos sirve como futuros investigadores que nosotros debemos aprender todos estos conceptos para tomar una posición, o sea, nosotros o ser pragmáticos, ser sociocríticos, ser positivistas respecto a los autores y estudios que se han realizado dentro de determinados paradigmas, ¿no? Y poderlos situar y comprender su forma para poder también fundamentar, ¿no?, en las diferentes situaciones problemáticas que planteamos y establecemos bajo un análisis de la investigación. Ustedes bien saben de que cuando uno desarrolla investigación, tiene que tener conocimiento bibliográfico, especialmente para sustentar. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a manejar estas corrientes. En el proceso general de la investigación, por ejemplo, ¿no?, vemos ciertas características, ¿no?
que la investigación es empírica. ¿Por qué? Porque establecen datos cualitativos, cuantitativos, adquiere diferentes formas, puede ser, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, puede ser cuantitativa, cualitativa, en la dimensión y creatividad y acumulación y dimensión de la toma de decisiones. Pero todo esto tiene que ser, pues, válido, ¿no? ¿Por qué? Porque se relaciona con la exactitud, la interpretabilidad de resultados, ¿no? Donde debe haber validez interna y validez externa. ¿Qué significa? Si yo, investigador, estoy desarrollando sobre una determinada empresa, debo ver la parte interna, cómo es su gente, cómo están desarrollando su trabajo, porque puede haber que exista algún problema. O la parte externa, ¿no? Cómo se desarrolla el intercambio o venta de productos, ¿no? Si son adecuados o dónde existe el problema. Entonces hacemos una comparación donde debe ser fiable, consistente, replicable de métodos y condiciones, ¿no? Esto debe ser sistemático, con una secuencia de procesos y pasos para ser aceptados, ¿no? Por la comunidad científica. Aquí vamos a quedarnos un momento, deme unos 8 minutitos para dar continuidad, por favor. Se me va a cortar, jóvenes. ¿Está bien? Está Sí, bien. que está bien. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, en 8 minutos iniciamos. Permiso.